Buenas tardes, saludos a todos. Mi nombre es Denis Small de la organización de la RUSH. Esta es la reunión semanal, el informe semanal. Hoy es viernes 21 de julio. Estamos a una semana aproximadamente de la conclusión de la reunión de la OTAN en Vilna, Lituania, y tenemos una situación bastante desesperada que enfrenta la OTAN por las circunstancias en Ucrania, pero también por razones estratégicas. Pero esa misma desesperación, esa urgencia, ese apremio que sienten de ese lado, ha causado y está creando una situación donde el peligro está escalando día a día, casi hora a hora. Es un poco difícil de digerir intelectualmente, psicológicamente, cómo es posible que siga aumentando la tensión, la presión, el peligro de una confrontación termonuclear. Muchos, como todos lo hemos visto, prefieren hacerse de la vista gorda y como que no existe el peligro, algo por el estilo. Hay un problema de poder procesar y entender de qué se trata, en cierto sentido. Pero esa es la realidad estratégica. La situación se ha vuelto más y más peligrosa. Y una de las razones es que hay una carrera contra el tiempo que sienten las fuerzas de Londres y Washington, las fuerzas detrás de la OTAN. Por un lado, hay la situación directamente de la guerra como tal y la situación de Ucrania. Eh, y vamos a hablar de eso. Una de las respuestas nuestras ante todo eso es la campaña que está creciendo, que estamos llevando adelante para manifestaciones, actividades a nivel internacional de un movimiento a favor de la paz y de una nueva arquitectura económica y de seguridad. Manifestaciones para el 6 de agosto, en esos días, el 5, el 9, en esas fechas, que es el aniversario del ataque nuclear a Hiroshima, en Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. Esa actividad está creciendo. Hemos tenido hoy la 7ª reunión de esta coalición internacional ad hoc para la paz. Está avanzando, pero no al ritmo necesario. Fue el comentario principal que hizo hoy Helga Sepp-LaRouche en esa reunión, que vamos avanzando bastante bien, sin embargo, no suficientemente bien. El otro aspecto de la carrera contra el tiempo en todo esto es lo que significa la reunión de los BRICS el 22 al 24 de agosto, que se va a realizar en Sudáfrica. No sabemos, y sería un poco atrevido sugerir a estas alturas que algo específico va a ocurrir en esa reunión, que en esa reunión va a haber algún tipo de declaración por parte de los BRICS de algo relacionado a una nueva arquitectura financiera, aunque es posible que eso ocurra. Sin embargo, todo el proceso de rebelión profunda por parte del llamado sur global en contra de todo lo que es el sistema de saqueo, violación de la soberanía, de guerras perpetuas, que es producto del sistema en quiebra. Eso ya es el tema de discusión y ya los países del sur global están bastante movilizados y no van a seguir aceptando las premisas actuales. Esto se vio también en pues, las dificultades, si no el desplome completo de las instituciones existentes. Hubo una reunión de CELAC con la Unión Europea y simplemente no hay acuerdo posible, porque la Unión Europea está exigiendo que los países de Iberoamérica se pronuncien a favor de la guerra en contra de Rusia y no lo van a hacer los países de Latinoamérica, a pesar de que hay muchas diferencias de orientación. Lo mismo la reunión de los ministros de finanzas del grupo de los 20. No hubo declaración final porque no hay acuerdo, no puede haber acuerdo, porque de nuevo la insistencia de Londres y de Washington y de la OTAN es que tenía que salir de eso una declaración explícita en contra de Rusia
a favor de Ucrania, etcétera, cosa que no iba a ocurrir, por lo tanto, no hay declaración. Eso simplemente es indicativo del nivel de parálisis de las instituciones existentes en este momento y nos indica cuál es la crisis que está escalando. Ahora, en términos de lo que son los tiempos estratégicos en este momento, hay que considerar varios factores. Primero, está el hecho de que la ofensiva o contraofensiva o contraofensiva por parte de Ucrania no ha funcionado para nada. Simplemente no ha penetrado, no ha llegado ni al primer nivel de defensa de Rusia y no importa casi el armamento internacional que reciban. Eso no ha funcionado y hay cierta desesperación expresada claramente por Zelensky y otros y por sus controladores, los ventrílocos de Londres, respecto a esa situación. Segundo, está el problema relacionado a eso de que se viene el invierno en el hemisferio norte, faltan muchos meses, pero ya está mirando hacia lo que viene y la situación se va a volver peor para Ucrania. Si no logran un avance ya, menos lo van a poder hacer en el invierno. Y los rusos simplemente se están fortaleciendo con una producción de armamentos muy impresionante, especialmente comparado con la incapacidad de las economías de Occidente de producir lo que siempre gana o pierde una guerra, que es la logística a fondo, lo que LaRouche describía como la gran capacidad norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial, esa capacidad industrial de activación de la economía con métodos de Hamilton para producir con esa logística a fondo que se requería. No existe eso en este momento en Occidente. Se han acabado los armamentos que se le puede enviar a Ucrania. Entonces, este es un problema. Otro factor cronológico, por así decirlo, es que se vienen las elecciones de Estados Unidos el año que viene. Y eso quiere decir que las discrepancias que sí existen dentro de la sociedad norteamericana, incluso sobre el tema de la guerra, están saliendo, están a flor de tierra en este momento, tanto del lado republicano con Trump como del lado demócrata con Bobby Kennedy Jr. Y esto también ha creado una situación donde centenares de congresistas, republicanos y demócratas, se han pronunciado en estas semanas en contra de cualquier aumento de envío de armas a Ucrania. Entonces, ese es otro factor de los tiempos que no están a favor de la OTAN. Y el tercer elemento, la situación de guerra como tal, la situación de las elecciones de Estados Unidos, y ahora el tercer elemento es esto que les mencionaba de la reunión de los BRICS, como un hito en el proceso de independización por parte del sur global de este sistema caduco y genocida. Y eso está avanzando sí o sí, con China a la cabeza, y la próxima reunión de los BRICS, a pesar de que Putin anunció de que no va a asistir en persona a esa reunión por cuestiones de seguridad, no obstante, ese proceso está avanzando y es un factor decisivo en la correlación y la evaluación en este momento de la situación estratégica. Ahora veamos con un poco más de detenimiento la situación directamente post-Vilna, después de la reunión de Vilna, porque la última vez que hablábamos era anticipando lo que iba a ocurrir ahí, que ya se había anunciado que se iba a establecer una relación, sino de incorporación formal de Ucrania dentro de la OTAN, cosa que no se hizo y no se puede hacer sin hacer de eso una declaración de guerra en contra de Rusia como tal. No obstante, la incorporación de Ucrania de facto dentro de todo el aparato militar. Eso ocurrió, pero el periodo post-Vilna, por así decirlo, empezó antes de la reunión de Vilna porque anticipó lo que iba a ser ese periodo posterior, que fue el anuncio por parte de Estados Unidos que iban a empezar a enviar bombas de racimo a Ucrania.
Es más, la información que nosotros tenemos desde ayer es que los ucranianos ya están usando esas bombas de racimo en contra de Rusia. Pero es curioso que esto se anunció como preludio a la reunión de Vilna y es muy importante por varias razones. Primero, porque es un nivel de inmoralidad y desprecio por la vida humana realmente impresionante. Eh, Todo el mundo sabe lo que significan estas armas. 120 países del planeta los han prohibido porque son un ataque a la población civil. En el momento en que se anunció, el primer ministro de Kampuchea, Hun Sen, dijo, por favor, no lo hagan. Mi país, 50 años más tarde, sigue viviendo los resultados del uso de esas bombas en mi país. Tenemos un promedio de un lisiado de guerra por día, ya sea que muere por esas bombas de racimo o que queda lisiado terriblemente, niños en particular. Y pidió encarecidamente que no lo hicieran. Ahora, se está hablando de una cantidad de bombas, cada uno tiene unos 80 bombas pequeñas dentro de estas bombas. Estamos hablando de un total de 300 millones de bombas de racimo, de las bombas chiquitas. Y el problema, por supuesto, es el porcentaje de ese total que no estallan en el momento en que se lanzan y que quedan ahí simplemente como algo como si fuera una mina, que si un niño pasa por ahí o pasa un carro, una persona camina o se trata de arar o cultivar granos, esto produce un efecto increíble porque la proporción de bombas que no estallan al lanzarse es muy alto. Estas bombas son antiguas, ya van más allá de su periodo ya son bombas caducas en ese sentido. Entonces, esto es puro genocidio. El nivel de inmoralidad es impresionante. No solamente para nosotros que estamos hablando de esto y escuchándolo, sino para la mayoría de la población. Esto en parte es lo que ha provocado una explosión de oposición dentro del Congreso de Estados Unidos en contra de esto, porque esto ya es el acabose, ¿no? O sea, una cosa es la idea de guerra nuclear, que la gente tiene gran dificultad, todos tenemos gran dificultad contemplar lo que podría significar eso en términos de la desaparición de la especie humana. Pero la cuestión de las bombas de racimo es algo muy concreto y es la misma política. Ahora, eso es explícito porque más allá del impacto en la población civil, más allá del impacto que esto va a tener en la capacidad de producción agropecuaria de Ucrania postguerra, que va a ser desastroso. Quizás lo peor de todo es la justificación que se dio con el asunto de las bombas de racimo, que era que, bueno, se habían acabado las otras municiones, ya no hay manera de producirlos a tiempo, y el argumento que se dio es que, bueno, es cierto que esto puede causar cierto daño, pero no nos queda de otra, porque los rusos van a ganar e imponer una esclavitud total en Ucrania si no lo hacemos. Es decir, sí es malo, pero si no lo hacemos la situación es peor. Ahora, esa argumentación se puede usar y se usa para justificar un ataque termonuclear. Si esa es la manera en que se argumenta y se considera la cuestión, el mismo argumento, ojo, acuérdense de esto, alguien lo va a hablar de la misma manera de aquí a poco. Esa justificación se va a usar para el uso de armas nucleares. Es la misma lógica. Bueno, está esto de las bombas de racimo. Luego está la discusión, hablamos de post-Vilna, de los F-16. No se han enviado todavía aviones, pero sí están entrenando pilotos. Los rusos han dicho muy claramente, Lavrov, Putin, que los F-16 pueden portar bombas B-61, que son bombas nucleares de gravedad, y por lo tanto, si llegan a volar en espacio aéreo ucraniano, estos F-16
dijo Lavrov, nuestros pilotos no van a tener tiempo para decidir si ese avión específico lleva una bomba nuclear o no, y van a actuar de manera correspondiente. Es decir, esto ya nos lleva al puro límite de una guerra nuclear. Luego está el anuncio por parte de Biden que se van a enviar 3,000 tropas estadounidenses, no a Ucrania por ahora, pero sí a Europa Occidental para fortalecer la situación, para permitir que prosiga la confrontación en contra de Rusia. Y varias personas, incluyendo Bobby Kennedy, candidato presidencial en el Partido Demócrata, dijo, todos deben entender lo que esto significa. Esto significa que Estados Unidos está preparando una guerra terrestre entre Estados Unidos y Rusia. Eso es lo que esto significa y no se puede permitir. Luego, otro mensaje post-Vilna, el ataque al puente del estrecho del Kerch. No se produjo daño mayor, sí se produjo algún daño con los aviones robot, los drones de los ucranianos, obviamente con aprobación y guiados por Estados Unidos y Londres. Sí mataron a 2 civiles, una pareja que estaba manejando ahí. Pero el propósito de todo esto es un mensaje. El mensaje es, vamos y podemos atacar a territorio ruso cuando se nos pegue la gana. Y así lo entendió Putin. Él dijo, el puente de Kerch no es un blanco militar, no tiene ninguna función militar, no pasan por ahí tropas, no pasan por ahí armamentos. Esto es puro ataque terrorista civil. Entonces pasó eso. Luego está la situación del envío, de la suspensión por parte de Rusia del acuerdo sobre los granos, porque como ya lo habían dicho ellos de antemano, o se seguía con el acuerdo inicial que incluía el derecho de Rusia de exportar fertilizantes y granos también, o no se podía seguir simplemente con el acuerdo donde los ucranianos seguían exportando, pero Rusia no. Entonces dejaron que venciera el acuerdo porque no había ningún avance en ese sentido. La línea internacional de que Ucrania es un gran exportador de granos al pueblo del sur que tanto sufre es simplemente una mentira total. Los datos específicos, y esto lo anunció Putin, es que de la cantidad total de las exportaciones ucranianas de 32 millones de toneladas métricas de grano durante el periodo de esta iniciativa, del total de 32 millones, el 40% fue a países europeos, España, Holanda, Alemania y otros, 25% a China, 10% a Turquía. Y los países más pobres recibieron menos del 3% de la exportación de granos de Ucrania. No así Rusia. Lo que dijo Putin, y lo dijo de tiempo atrás, es que, y lo dijeron de nuevo en la cumbre Rusia-África, anteriormente se va a realizar una nueva cumbre Rusia-África el 27 y 28 de julio en San Petersburgo, y lo que dijo lo que había dicho anteriormente Putin es que si no renovamos el acuerdo de todas maneras, estamos listos y preparados para enviar el volumen que se le había estado enviando a los países africanos, los que están en particular necesidad de granos, lo que anteriormente enviábamos de Rusia, y lo haremos gratis, cierra comillas, sin costo alguno. Entonces, Rusia sigue ofreciendo enviar granos, no las cantidades que requerirían todos los países para sobrevivir bien, pero sí lo que pueden, gratis. Pero los que están prohibiendo eso son los que trataron de hacer del acuerdo sobre los granos una cuestión unilateral nada más que beneficiar a Ucrania, pero no a Rusia. Eso se acabó. Para resumir un poco lo que es la situación, terminando Vilna, hay que leer lo que dijo
en un artículo firmado en el Financial Times el 18 de julio, un autor muy importante, el barón Mark Sedwill, británico. Él fue el consejero de Seguridad Nacional del gobierno conservador en el Reino Unido del 2017 al 2012, perdón, 2017 al 2020. Simultáneamente fue jefe de del gabinete civil y en esa capacidad encabezó la GCHQ, es decir, la CIA británica. También es miembro de la Cámara de los Lores, forma parte de la cúpula del Real Instituto de Servicios Unidos, RUSI, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, de la Comisión Trilateral, y también es asesor de Lloyd's of London, y también de varios bancos y otros grupos. Y de la compañía BAE, que es una de las compañías más importantes de la exportación de armas, tanto legales como ilegales. Entonces, este señor, que es un varón y funciona a ese nivel, escribió un artículo donde dice lo siguiente, dice, la OTAN no debe relajarse luego de la cumbre de Vilna. Dice que se lograron algunas cosas, pero otras no. Pero lo más importante de todo, dijo, es que tenemos que cambiar la doctrina nuclear. Dice, la doctrina, y esto es una cita, la doctrina nuclear de la OTAN también necesita una actualización. Debemos mostrarle a Rusia que cualquier uso de las armas nucleares, sea donde sea, no solo en el territorio de la OTAN, repito, no solo en el territorio de la OTAN, se va a encontrar con una respuesta contundente. La disuasión nuclear es aterradora, pero todavía más aterrador es que un autócrata aislado y desesperado juzgue mal nuestra determinación y apriete el botón. Es decir, está hablando y proponiendo Sedwill, que no es un donadie, es una persona de muy alto nivel en el establishment británico, que la doctrina nuclear del artículo 5 de la OTAN se extienda al planeta entero. Ahora, si eso no les parece algo que nos pone al borde de una confrontación nuclear, entonces no están captando el significado de lo que pasa aquí. Ahora, hay cambios significativos, hay un proceso que está ocurriendo dentro de Estados Unidos que es importante mencionar por la importancia del factor de Estados Unidos en todo esto. Y esto aparece como fenómeno tanto del lado republicano como del lado demócrata, como del lado independiente. La causa de los fenómenos no es lo mismo que los fenómenos. El fenómeno se expresa, por ejemplo, en el caso de Trump y también en el caso demócrata de Bobby Kennedy Jr. En el caso de Trump, hay una gran preocupación por parte del establishment británico de que, bueno, que sea el candidato republicano. Eso ya está garantizado, a no ser que lo logren encarcelar de alguna manera, porque cada semana que pasa hay una nueva acusación formal de algún delito nuevo de Trump. Esta semana pasada le levantaron más cargos y la intención ahí es, no sé, levantarle 50 cargos diferentes de aquí a la elección y a ver si pega una y con eso logran excluirlo de la campaña electoral. Él supuestamente es el autócrata, ¿verdad? Pero los grandes demócratas, quieren excluir un candidato que no les gusta. ¿Por qué? Porque está hablando de la paz y que no se puede tolerar más guerra. Ahora, y esta semana pasada dijo que él pondría fin a la guerra en 24 horas. Bueno, entonces la revista Economist, que refleja el punto de vista de la City de Londres, el 18 de julio, mismo día en que Sedwill dijo lo que dijo, publicaron un artículo titulado ¿Qué haría Europa si ganara Trump? Y dicen que están muy preocupados porque Trump acaba de decir que pondría fin a la guerra en 24 horas. Y sigue el Economist. ¿Cómo? No lo dijo. Pero sus palabras implican detener la ayuda militar a Ucrania y dejar que Rusia mantenga las ganancias de su invasión. De ser así, el regreso de un Trump desatado
más resentido, más organizado y menos constreñido que en su primer mandato, podría ser una calamidad para Ucrania. Puede ser un desastre para Europa en otros sentidos. Es muy posible que cumpla una amenaza que data de su primer mandato de abandonar la OTAN. Y el mero hecho de sugerir que no lucharía por los aliados podría completar la destrucción del orden europeo que Rusia está intentando. Cierra comillas. O sea, de nuevo, Trump es el candidato ruso. Y luego citan a un experto de la Brookings que dice, un tal Constance Stelzenmüller, que dice, la elección del señor Trump sería una catástrofe anunciada. Bueno, como que no les gusta Trump, pero tampoco les gusta mucho Bobby Kennedy. Y si vemos las declaraciones tanto de Kennedy como de Trump en esta última semana, es obvio por qué. Trump, ante lo que anuncia Biden, Trump dice, la imprudente escalada en Ucrania está forzando a las Fuerzas Armadas estadounidenses hasta el punto del desastre. Lo último que debería hacer este gobierno incompetente es empujarnos aún más hacia la Tercera Guerra Mundial. Bobby Kennedy dijo el viernes 14 de julio, cientos de miles de jóvenes ucranianos ya han muerto porque la camarilla de la política exterior de Estados Unidos manipuló a su país hacia la guerra para cumplir una vana e inútil fantasía geopolítica. Ahora, en lugar de reconocer el fracaso, el gobierno de Biden se prepara para sacrificar también vidas estadounidenses. Esto en referencia a los 3,000. Mientras tanto, dice Bobby Kennedy, nuestras ciudades se deterioran, nuestras infraestructuras se desmoronan, nuestra clase media se hunde, la delincuencia se dispara, las enfermedades crónicas y la adicción proliferan. Podemos curar todo esto si lo intentamos, pero no si volcamos nuestros recursos en guerras extranjeras. Biden ha perdido el rumbo, no está en contacto con las necesidades y prioridades reales del pueblo estadounidense. ¿Le importa más el dominio militar global o reconstruir nuestra prosperidad desde dentro? Pregunta Kennedy. Ahora, en ningún caso están planteando soluciones, pero de todas maneras, movilizar a la población bajo estas condiciones, especialmente cuando el movimiento del Instituto Schiller, de LaRouche, está ahí proponiendo soluciones y en contacto con todos estos círculos que se están moviendo, es una situación para el establishment realmente muy peligrosa. Esto lo reflejó el congresista republicano de Texas, Michael McCall, que es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, que después de un voto en el Congreso, donde una enmienda del Matt Gaetz a una discusión de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, logró un voto de 89 republicanos en contra de mayor apoyo a Ucrania. Otra enmienda de Marjorie Taylor Greene también obtuvo, no, el de Gaetz logró, creo, 70, sí, y el de Greene, 89. Pero también hay un grupo importante de demócratas que se están oponiendo a dar más ayuda. Esto ya está cruzando las líneas de los partidos y refleja una situación de un fermento realmente muy importante que se está viviendo a estas alturas. Todo esto en vísperas de la reunión de los BRICS, donde el sur global, que debería ser la contraparte lógica, el aliado lógico de este fermento en Occidente en contra de la guerra, y tenemos que asegurar que así sea, está en movilización para llevar adelante los cambios requeridos en el sistema financiero caduco. Tal y como lo habíamos previsto, se están viendo más y más ataques a los países del sur. El asunto de Argentina está absolutamente en la mira. El Fondo Monetario Internacional, no obstante la presión internacional que han sentido, sigue insistiendo que van a destrozar a Argentina, quieren imponer una devaluación, sabiendo perfectamente bien lo que esto significa. Y bueno, eso es una guerra que sigue adelante. Lo mismo la situación de Turquía, la situación de Egipto, otros países. Y hay que reconocer que
Putin no está viajando a la reunión de los BRICS por esta tremenda campaña de violación de la soberanía nacional de los países y demás que están realizando para tratar de parar una respuesta poderosa y contundente de los países del sur global. Están particularmente preocupados en Washington y Londres de una posible alianza entre India y China. Salió un artículo de nuevo en el Economist diciendo que esto es muy peligroso, que es muy posible que se unan China e India, no obstante todos los problemas fronterizos que han tenido. El Economist tiene un artículo que escribe con horror. ¿Y qué pasaría si China e India se vuelven amigos? Y luego dicen, no, esto sería lo peor de lo peor, y hablan de cómo es necesario fomentar los conflictos confronterizos para que esto no ocurra. Total, estamos en una situación de tremenda tensión. Cada semana uno siente que casi es imposible que las cosas se pongan más tensas, pero es lo que está ocurriendo. Estamos en una situación donde necesariamente este sistema internacional nos está llevando al punto de un conflicto total. Y eso no va a cambiar si no logramos un cambio total del sistema. Este es el punto central de nuestra movilización antiguerra, de la movilización en cuanto al 6 de agosto que estamos realizando, a la que estamos invitando a todo el mundo en todas partes del planeta a que participen en eso. ¿Qué es lo que nos sirve de fundamento, de identidad para poder bregar con estas situaciones de este tipo de tensión? Para no caer ya sea en un simplismo, negar que la situación es peligrosa y decir, no puede ser tan así, no puede ser tan así porque no puedo manejarlo, no lo puedo digerir. O por el otro lado, la reacción típica, conocida, clásica, no típica, pero clásica en la guerra, donde el soldado en la trinchera no aguanta más la tensión y la presión de la guerra y sale corriendo hacia adelante de la trinchera, básicamente para que lo maten ya de una vez y que se acabe la tensión. Y esto es un fenómeno muy conocido en la guerra. Hay gente que prefiere eso que tratar de manejar la tensión. Para esto nos tenemos que remontar a las cuestiones fundamentales de principio filosófico que Helga ha estado planteando en estos meses. En particular, quiero recordar de nuevo su 10º punto, que dice lo siguiente: el supuesto básico para el nuevo paradigma es que el hombre es fundamentalmente bueno y capaz de perfeccionar infinitamente la creatividad de su mente y la belleza de su alma, siendo la fuerza geológica más avanzada del universo. Lo que demuestra que las leyes de la mente y las del universo físico están en correspondencia y cohesión, y que todo el mal es el resultado de una falta de desarrollo y por lo tanto puede ser superado. ¿Tiene razón Helga Zepp-LaRouche al decir eso? ¿O tiene razón, por ejemplo, Thomas Hobbes, el gran filósofo del empirismo hedonista británico, cuando él dice, los apetitos privados son la medida del bien y el mal? La felicidad, según Hobbes, es el progreso continuo del deseo de un objeto a otro, y la obtención del primero no es sino un paso hacia el segundo. Yo sostengo que hay una inclinación natural de toda la humanidad a un deseo perpetuo e inquieto por el poder tras poder que cesa solo con la muerte. Es decir, la búsqueda de placer. Actuar. Esto me parece una descripción adecuada de algunos simios, quizás. Y no los superiores, sino simios bastante inferiores. ¿Es correcto lo que dice Helga o es correcto lo que dice Hobbes? ¿O es correcto lo que dice Leibniz, que básicamente dice lo mismo que Lino LaRouche y Helga Zepp-LaRouche? Y quiero terminar con esta cita para mí muy, muy importante y significativa de Godofredo Leibniz en su escrito sobre la sabiduría de 1694. Las personas que se dedican al bien común, y él lo describe como tal, el bien común, cita,
pueden hacer tanto para su felicidad como si tuvieran 1000 manos y 1000 vidas, sí, como si vivieran 1000 veces más de lo que viven. Porque hay que valorar nuestra vida como una verdadera vida en proporción al bien que hacemos en ella. Quien ahora hace mucho bien en un tiempo corto es igual a aquel que vive 1000 veces más de tiempo. Esto ocurre con quienes logran causar que miles y miles de manos trabajen con ellos, a través de lo cual se puede lograr más bien para su mayor gloria y deleite que podrían producir con otra manera muchos centenares de años. Cierra comillas. Y creo esa es la manera de concebir cómo podemos vivir 1000 vidas en una y asegurar la supervivencia de los 8.000 millones de seres humanos que somos ahora y los muchísimo más que seremos en el futuro de nuestra especie.